También al comienzo del programa que ayer tuvo lugar el plenario de secretarios generales de la CGT camino a la reunificación de la Central Obrera que se va a formalizar el 22 de agosto próximo. Y estamos en comunicación con el titular de la Asociación Bancaria, con Sergio Palazzo, uno de los protagonistas de este encuentro de ayer. Buenos días, Palazzo. Adrián Damore lo saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Adrián? Buen día. Palazzo, cuéntenos, ayer hubo un fuerte llamado a la unidad de la CGT por parte de los tres secretarios generales, pero también hubo algunas propuestas en disidencia. Usted de algún modo es el referente de un amplio sector de la corriente federal, del MTA Núcleo, de gremios que están planteando una unidad con contenido. Cuénteme cómo evalúa el encuentro de ayer. Bueno, en principio es positivo, es decir, después de tanto tiempo que se realiza un plenario juntando a las tres agrupamientos en los que estaba la CGT, es positivo. Segundo, el documento que se sacó tomó varias referencias de lo que había planteado precisamente la corriente federal en el confederal pasado, donde presentamos un documento y hablamos de que el gobierno tenía que tener un plan antiinflacionario, hablamos de la necesidad de la presencia de las regionales de CGT en este proceso de unificación. Nosotros venimos hace rato produciendo fuertes críticas a la política del gobierno y varias de esas cosas las tomó en el documento final. También hemos planteado la necesidad de que esta unidad sea lo más amplia posible y contenga la mayor cantidad de sectores posible para poder enfrentar con eficacia las políticas del gobierno. Y lo que planteamos ayer y ha quedado en resolverse en el Congreso del 22 es que hemos planteado la necesidad de un plan de lucha que contenga un paro general muy rápidamente antes de que las políticas sigan afectando del modo que han afectado. Ustedes daban cifras del desempleo. Hay una cifra que es categórica, porque a veces empiezan con que si son más de 100.000, si son 10.000, como dice el ministro el ministro Quintana. Y en realidad hay un dato que no puede contrastar con otra cosa que no sea la realidad, y es que entre el 10 de diciembre del año pasado y el 30 de mayo hay 89.000 trabajadores menos que no tienen ART. Eso significa 89.000 puestos de trabajo menos en el ámbito registrado. Imagínense los no registrados, que no se tiene control. Con lo cual largamente supera los 100.000 trabajadores que se han quedado sin empleo. Hay que sumarle un tarifazo salvaje sin medir ningún tipo de consecuencia social, ni siquiera económica, porque no se trata de quitarle subsidio a las clases altas que estaban subsidiadas también. Se trata de que hay pymes que no pueden pagar los servicios de luz, de gas, de agua. Entonces me parece que la situación se ha vuelto un componente bastante explosivo. Hay que agregarle la caída económica en la mayoría de los rubros, salvo a los muchachos del campo y economía hiperconcentrada, no le va bien a la mayoría de las actividades en Argentina, que han tenido una caída de la actividad económica, y seguramente la caída del consumo va a repercutir en puestos de trabajo. Por eso entendemos que tiene que haber un plan de lucha y la necesidad de un paro general lo más pronto posible. Claro. Palazzo, Francisco Basualdo nos saluda, buen día, y le hago una consulta en particular. Una de las demandas de la corriente federal era el planteo del desarrollo de un programa para la CGT, algo que parcialmente está tomado en el documento que elaboraron, que difundieron ayer. ¿En qué debe consistir un programa del movimiento obrero para esta etapa? Principalmente tiene que estar trabajado sobre la base de la defensa de la industria nacional, y para esto no se necesita un gobierno que permite una libre importación como la que se está permitiendo, que está afectando puestos de trabajo. Ayer los compañeros que están vinculados a los temas de puerto decían que si bien se está exportando y mandando trigo afuera, por ahí los horroriza la cantidad de containers y cargamentos que llegan de afuera para acá, que son menos puestos. Entonces me parece que el Estado tiene que cobrar un rol protagónico en regular ese tipo de importaciones y en fomentar, por otro lado, la producción nacional. Lo segundo, tiene que haber una fuerte presencia de la banca pública, con desarrollo en los sectores productivos, que son los que generan empleo. En este sentido están trabajando nuestros economistas.
tiene que haber una reforma laboral, pero para bien, no esta reforma de segunda generación que hablan los editorialistas de los grandes diarios argentinos que están planteando la flexibilización. Nosotros planteamos recuperar el 14 bis de la Constitución cuando habla de participación en las ganancias, y que abran los libros las empresas para saber cuáles son sus estructuras de costo y sus niveles de rentabilidad real. Estamos planteando también la necesidad, y en esto nos están ayudando algunos técnicos en la materia, la necesidad que los avances tecnológicos que existen en la sociedad, y que está bien que lo existan, sirvan para mejorar la calidad de vida del trabajador y discutir la cantidad de horas, cómo se reparten entre los trabajadores, y no para que maximicen la rentabilidad de las empresas a costa de pérdida de puestos de trabajo. Me parece que es bastante amplio. Nosotros estamos tratando de trabajar, hay economistas, hay científicos que nos están ayudando, y por lo menos nuestro espacio pretende llegar al día 22 con una propuesta concreta para ser presentada ante el Congreso de la CGT, y que por lo menos se empiece a debatir. Quizás no todas las ideas mejores las nuestras, pero por lo menos hay una base de discusión, y si hay ideas superadoras, bienvenido sea. Palazzo, este programa que ustedes están impulsando, ¿cómo se traduce a la hora de definir esta conducción colegiada de la CGT? ¿Usted cree que en el triunvirato de nombres que viene circulando como los posibles integrantes está garantizado? ¿Hay un lugar para usted en esa conducción colegiada? ¿Eso se discutió ayer? ¿Cuál es la perspectiva? No, ayer no se discutió si era triunvirato o no triunvirato, y me parece bien y acertado, porque hasta el 22 no solo nuestro sector que reclama un espacio protagónico, sino hay otros sectores que ni siquiera fueron. Entonces me parece bien que no se haya hablado de triunvirato y que se apunte a buscar la mayor cantidad de compañeros posibles para integrar la conducción. Lo segundo, vinculado a su pregunta, yo creo que independientemente de los nombres, cuando hay un programa y ese programa se vote, tiene que llevarse a cabo. Para eso lo estamos poniendo a consideración de todas las organizaciones sindicales, y por otro lado también sirve de vara para el que está enfrente, que es el gobierno. Es decir, los trabajadores seguramente vamos a terminar apoyando a aquellos que establezcan una pauta similar, acorde, o que vaya en consonancia con el proyecto que tenemos y que vamos a presentar. Palazzo, ¿me escucha? Sí, sí. No, se perdió en un momento la comunicación. Uno de los tramos del documento habla de una iniciativa popular liderada por el movimiento obrero. ¿Esto tiene traducción con tiene expresión política? ¿Se traduce en una fuerza política esto? Yo creo que hay una primera etapa que tiene que ver con el movimiento sindical y con retomar un camino con propuesta. Y si es necesario avanzar en el tema político, también lo consideraremos como movimiento obrero. Ayer también se expresó en varios compañeros que hablaron esa necesidad de que los trabajadores, cuando no tengan una representación desde su ideología política, puedan constituirse también como una opción política a partir de este programa o de un programa. Palazzo, lo saco del tema de la CGT para meterme en el tema paritarias y específicamente en su gremio, que fue uno de los primeros en cerrar paritarias allá por marzo, después de un anticipo en enero que habían garantizado para pasar esos primeros 3 meses del año. Recién conversamos con Claudio Marín de FOETRA, que cerraron un 37% esta semana después de una negociación muy ardua. ¿Cómo viene una posible o no reapertura de la paritaria bancaria, visto que ustedes firmaron con una cláusula de reapertura si la inflación se disparaba? Sí, nosotros firmamos un acuerdo de un 33% directo en un solo pago que arrancaba retroactivo en enero, pues terminamos arreglando en abril, que va desde enero a diciembre, y una suma por el día del bancario que arrancaba en 18.000 pesos aproximadamente y termina en 35.000 aproximadamente, de acuerdo a la categoría. Eso representaba un 33% porcentual y quizás algún punto más por ese incremento en el día del bancario. Nosotros lo que hemos planteado está en el acta, es decir, en el acta dice que si la situación económica superaba la expectativa inflacionaria, nos teníamos que sentar nuevamente las partes a dialogar, así que ni bien supere el 33% porcentual desde enero la inflación, que nos está arrojando por el índice del gobierno de la ciudad y nos está arrojando por
el índice de la provincia de San Luis, que son a los que nos remitió el gobierno en su momento a todos cuando no tenía el INDEC funcionando, ya está en el 29,71 y 29,1 el otro acumulado, con lo cual ni bien supere vamos a pedir hacer uso de la cláusula de reapertura de paritaria. No estamos pidiendo esto para contestar porque el jefe de gabinete salió a decir que no hay reapertura de paritaria, que la paritaria está bien. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que lo que está firmado en el acta y homologado por el propio gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Palazzo, una última pregunta. El año pasado cerró un congreso anual de varios días con ponencias con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien encabezaba esa cartera por entonces, con quien además habían tenido fuertes contrapuntos, algunos acuerdos, pero fuertes contrapuntos durante su gestión. Sí. ¿Se imagina algo similar este año? Comprar gas en la bancaria es inimaginable. A ver, con Kicillof nosotros hemos tenido diferencias que tenían que ver con una puja distributiva, es decir, ¿no? Yo entiendo cuando los funcionarios de gobierno quieren establecer pauta y demás, inclusive se los trato de entender a ellos, a la gente de Cambiemos. El funcionario de gobierno tiene una pauta y dice, bueno, esta va a ser la pauta inflacionaria y trata de que no se le vayan las variantes. En el medio estamos nosotros y decir, bueno, la inflación supera esto y nosotros queremos más, o como en nuestro caso, que era la discusión con Kicillof en su momento, que nuestra actividad gana lo suficiente como para que nosotros discutamos que sea la actividad la que devuelva impuestos a las ganancias. Bueno, surgió con Axel en ese momento surgió una posición superadora que tenía que ver con discutir participación en las ganancias de los trabajadores y no simplemente devolución del impuesto a las ganancias. Entonces las diferencias pasan a ser de cómo se distribuye o cómo vemos respecto a algunos temas en la cuestión. Acá hay diferencias conceptuales e ideológicas con este gobierno y con este ministro. Nosotros no podemos abrevar en una discusión, salvo que él esté dispuesto a semejante discusión de la salvajada que hacen con las tarifas, de que deciden bajar la inflación ahora. Primero permiten que la inflación se dispare para favorecer a los sectores concentrados de la economía, los que siempre ganan, que son los formadores de precios. Ellos deciden que en este país quienes pagan impuestos y no, y decidieron que no pagan impuestos los cerealeros, los ojeros, que pagan menos la minera, y que los trabajadores siguen pagando a través de impuestos a las ganancias. Entonces estamos absolutamente en la antípoda del pensamiento ideológico. En lo otro podemos tener diferencias de posicionamiento, porque uno defiende intereses de un sector de los trabajadores y desde el gobierno se defiende un interés, pero en el fondo de la cuestión tenemos un origen popular, tanto los dirigentes de la bancaria como el ministro Kicillof. Acá no hay el mismo origen, ni hay una posibilidad de discutir ideológicamente nada, estamos absolutamente en la antípoda. Si él quiere algún día ir a la bancaria a discutir, primero que no lo invitaríamos, y segundo, que si quiere ir, son las condiciones de discutir esto, y se tiene que avanzar una discusión de 1000-1 en contra de él, ¿no? Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y uno de los protagonistas del proceso de unidad de la CGT. Gracias por la comunicación con AM750. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.